La primera lectura es de el profeta Jeremías, capítulo 4, versículos del 11 al 12 y luego el 22 al 28. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén: de las estériles lomas del desierto sopla un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. No es el tiempo que sirve para aventar ni para limpiar el trigo. El viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Mi pueblo es necio, no me conocen. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Miré la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Miré a las montañas y estaban temblando. Se sacudían todas las colinas. Miré y no quedaba nadie. Habían huido todas las aves del cielo. Miré y la tierra fértil era un desierto. Yacían en ruinas todas las ciudades por acción del Señor, por causa de su ardiente ira. Así dice el Señor: todo el país quedará desolado, pero no lo destruiré por completo. Por eso el país estará de luto y los altos cielos se oscurecerán. Pues ya lo dije, no me retractaré. Lo he decidido y no me volveré atrás. Palabra de Dios. Voy a leer del Salmo 14, los versículos del 1 al 7. Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión salga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Nuestra tercera lectura de la epístola a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 10. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Esta es palabra de Dios. Son hermosas las parábolas, ¿no? Son largas. Esta semana tuvimos una recordación importante en el mundo. No sé si exista, lo tengan presente. Lo que en Estados Unidos se conoce como el 9/11, ¿cierto? El 9/11. Duro episodio de la humanidad. Duro episodio. Para el mundo norteamericano, ese ataque significó el ataque a toda su estructura, porque fue un ataque concebido contra el poder político, el poder financiero y el poder militar. Recordemos que eran 4 aviones los que fueron secuestrados. 2 de ellos se estrellan en las Torres Gemelas, uno se estrella en el Pentágono y el otro no logra su cometido, pero su propósito era estrellarse contra la Casa Blanca. Fuerte atentado. O sea, el Al-Qaeda, cuando plantea eso, lo plantea con toda la certeza de decir: vamos a fracturar los 3 poderes que tienen los Estados Unidos. Y desde su óptica, haberlo logrado de esa manera es una bendición de su Dios. Porque para ellos, Estados Unidos cometía el pecado de estar apoyando a su gran enemigo,
Israel, y abusando y oprimiendo de su pueblo, Palestina. Interesante cómo ver las cosas desde otra óptica tiene para los otros toda una justificación. Acá, en estos países, nosotros ese episodio del 9/11 lo conocemos como el episodio de las Torres Gemelas. Casi no tenemos en cuenta lo del Pentágono, ni tampoco lo de la Casa Blanca. Es que las Torres Gemelas es la representación del poder financiero de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que al Estado de Nueva York se le conoce como el Estado del Imperio. Por eso su edificio más emblemático se llama así, el Empire State. Bueno, yo digamos que he tenido tuve una relación con ese tema de las Torres Gemelas en diferentes momentos. Cuando empezaron a levantarlas, yo estaba estudiando allá, por allá a finales del 69, yo estudiaba allá. Entonces me tocó el hueco, y no lo iban a hacer. Luego, curiosamente, el día de todo este episodio, yo me estaba preparando para empezar mi MBA. Entonces estaba en la casa, no era normal que estuviera a esa hora viendo noticiero, y sale la noticia del primer estrellón, y uno se queda pasmado. Yo estaba viéndolo ahí, cuando fue terrible, viendo el noticiero, ver el otro avión que inmediatamente llega y coge la otra torre. No, es la sensación que yo tuve. No se alcanzan a imaginar el estupor. Yo era pasmado viendo eso. Ahí, en ese momento, ocurriendo ahí. Y ver luego pues cómo se derrumba y ver todo el episodio, fue algo que me impactó mucho. Unos años después tuve la oportunidad de ir a lo que no se conocía como las Torres Gemelas, sino como la zona cero. Y me paré ahí, todavía no habían empezado a construirlo, el nuevo edificio. Y la sensación fue muy dura. Mi corazón realmente se sintió, casi lloro. Yo me imaginaba esas 2.500 personas en ese estado de agonía tan impresionante. Solo atiné a hacer una oración sencilla, pero muy dolorosa. ¿Cuánto odio había ahí representado? ¿Cuánto dolor? Cuando estaban en ese episodio, mucha gente se preguntó, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Mucha gente se preguntó, y con toda razón. Tanto dolor. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con la misión de Jesús? Realmente el mundo en ese momento era claro, estaba perdido. Una prueba muy clara de cómo el mundo se ha perdido. Como dice el Papa Benedicto XVI en su libro, en el primer tomo de Jesús de Nazaret, dice él, y esta es la gran pregunta. ¿Qué pasó con la misión de Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Dice, ¿qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo? El bienestar para todos. Un mundo mejor. ¿Qué ha traído entonces Jesús? Se preguntaba, o se pregunta, el Papa Benedicto en su libro. Y dice, la respuesta es muy sencilla. Jesús ha traído a Dios.
aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando primero poco a poco desde Abraham hasta la literatura sapiencial, pasando por Moisés y los profetas. El Dios que solo había mostrado su rostro en Israel y que, si bien entre muchas sombras, había sido honrado en el mundo de los pueblos. Ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero, Él lo ha traído a los pueblos de la tierra. Pero con estos eventos pareciera que no lo hubiera traído, que como que su mensaje hubiera sido en vano. Sí, es cierto que ahí logramos observar que hay mucho odio. Yo traté de reflexionar, imagino que todos habremos hecho ese ejercicio en algún momento. Para nosotros eso es un gran pecado. Todo ese odio está ahí. He tratado de reflexionar cuáles serían como los 3, 4 grandes pecados que tiene la humanidad, el ser humano. Y yo me atrevo a plantear que hay como 4 que son como los gruesos y que de ahí se desprenden toda una cantidad de los que reconocemos. Diría que uno de ellos, quizá el más importante, es el orgullo del hombre. El otro, la ambición. El otro, la envidia. Y finalmente, el cuarto, la ira. Si tomamos el decálogo y lo cruzamos contra estos pecados, casi que los vemos ahí reflejados. Casi que ahí están las contras en el decálogo. Son 4 pecados centrales en donde se representa qué tan perdido estamos nosotros de Dios, de su Edén, qué tan extraviados nos encontramos. Hace 2 domingos Magdalena nos dejó conocer la invitación a un gran banquete, y a ese banquete estaban invitados los cojos, los mancos, los ciegos. Esos eran los grandes invitados. No voy a decir más. Y nos decía ella que curiosamente eran los menos adecuados para ese gran banquete. Hace 8 días Gail nos ilustró cómo Jesús quiere con esos cojos, esos mancos, esos ciegos, formar una nueva familia. Pero que esa familia, para acceder a ella, no lo podían hacer solos. Había primero que volverse discípulo de Jesús para ser parte de esa nueva familia, para poder experimentar esa buena nueva, para poder conocer ese nuevo Dios. Las lecturas de hoy parecen que nos ayudan a complementar esa invitación y ese requisito para ser parte de esa nueva familia. Parece que hoy esas lecturas nos permiten apreciar cuál era el Dios de Jesús. Pero además, ¿qué necesitamos para que sea nuestro Dios? Para que podamos vivir una nueva relación con Él y dejemos de estar perdidos. Si la exposición la hiciéramos solo desde una óptica exegética, estuve aquí con un dilema frente al tema del título. ¿Por qué? Y lo conversaba ayer con Germán, que estuvo con nosotros un rato. Casi que desde la óptica exegética me parecería que un nombre adecuado para mirar estas lecturas, en inglés hay un nombre muy famoso, muy conocido, que se llama Lost and Found, ¿cierto? Perdidos y encontrados.
Pero quizá mirándolo desde la óptica homilética y con el propósito de continuar un poco lo que venían trabajando Magdalena y Gail, me parece interesante llamarle a esta exposición "Sí puedo". Cuando Gail la vez pasada dijo "No puedo". Bueno, vamos a ver cómo logramos, a ver si logramos llegar al "Las enfants" o al "Sí puedo", o a los dos. Miremos un poco los antecedentes del texto. Jesús, en el Evangelio de Lucas, va camino de Jerusalén. Él va a morir, él sabe que va a morir. Él va camino a Jerusalén y Lucas lo pone de esa manera porque los profetas mueren en Jerusalén. Por eso debe ir allá a morir. La gente lo quiere, lo escucha, les llama la atención. La gente quiere ser su discípulo. Les encanta su discurso. Es un discurso nuevo, lozano, rozagante. Es un discurso que da esperanza. Y quieren hacer eso. Pero él sabe que no es posible seguirlo si no se renuncia a lo antiguo, a los padres, a las madres, a los hermanos y las hermanas. Allí representan ellos lo antiguo, la antigua creencia, la antigua visión. A la familia que hasta ese momento conocen, necesitan una nueva familia. Si no renuncian a las valoraciones que traían sobre su Dios, sobre las relaciones y sobre lo material. Jesús tiene claro eso. Por eso dice que eso exige una nueva forma de ver la vida. Y eso es toda una cruz. Él lo tiene muy claro. Una cruz que aquel que la cargue, para que aquel que la cargue la pueda cargar, debe primero ponderar bien si está en condiciones de poder cargarla. Y eso es lo que viene precediendo el texto que acabamos de leer. Es como diríamos hoy, ubiquémonos en ese momento, es como un salto al vacío. Porque es dejar atrás todo lo que ya conocemos, todo lo que ya somos, para entrar en un nuevo mundo. Es como un salto al vacío, es un salto a lo desconocido. Ellos necesitan una nueva visión de Dios. Bueno, en el caso específico del texto que acabamos de leer, Jesús está en ese camino a Jerusalén, hablando con la gente, y dice el texto que se reúne, que él recibe, que a él se acercan, lo buscan los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y este es un momento como muy oportuno para Jesús mostrar cómo es la condición de ese nuevo Dios que necesita, que es el que Él pregona. ¿Qué tenemos allí en el escenario? Tenemos a los recaudadores y a los pecadores, por un lado. Tenemos a los fariseos y los maestros de la ley, por el otro lado. Y tenemos a Jesús. En ese contexto, Él entonces escucha que le dicen: ¿este es profeta? ¿Y este pregona al Dios de Moisés? ¿Y por qué entonces se reúne con los pecadores? ¿Por qué se reúne con los recaudadores de impuestos? Recordemos que los recaudadores de impuestos eran considerados traidores, porque ellos recaudaban impuestos para Roma. Entonces eran considerados traidores al pueblo, y al ser traidores al pueblo eran traidores a Dios, y por lo tanto deberían ser destruidos. Y los pecadores, sí que es cierto. Yo no sé si ustedes, yo me imagino que sí se habrán preguntado en algún momento que a lo largo de los evangelios siempre se relatan los pecadores, pero nunca muestran qué tipo de pecado cometían. ¿Cómo reconocían en esa época a los pecadores?
Creo que es una pregunta interesante, ¿cierto? ¿Cómo se reconocían a los pecadores? ¿Cómo hacía para decir el fariseo, hola, ese es un pecador? Hola, Magdalena es una pecadora. ¿Cómo harían para reconocer eso? Bueno, parece ser que en general todo aquel que no era fiel a la Escritura era reconocido como pecador. Pero evidentemente era muy pegado al texto. ¿Pero a cuál tipo de ley? ¿A cuál tipo de ley? A la ley que ellos interpretaban. Eran ellos finalmente quienes establecían quiénes eran los pecadores y la condición de esos pecadores. Eran aquellos que no seguían al pie de la letra esas interpretaciones. Esos, según la tradición de Israel, no tienen perdón de Dios. Deberían ser destruidos, condenados al fuego eterno. Una prueba de ello es el Salmo 14 que leemos aquí, que acabamos de leer, ¿cierto? ¿Cómo dice ahí en el Salmo? En el Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado. No hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. Esa era la visión que había del mundo de esa época. Y la otra que nos ayuda a conocer era la lectura de Jeremías. Jeremías es considerado el profeta del exilio. Recordemos que el exilio fue lo más grave que le pudo suceder a Israel, porque en el exilio ellos pierden la tierra, la descendencia y el templo. O sea, se quedan sin nada. Y Jeremías habla en esa época y habla de parte de Dios, y a través de los relatos él deja conocer la manera como ve Dios al pueblo de esa época. Y entonces aquí lo que acabamos de leer dice, mi pueblo es necio, como en el Salmo, no me conoce. Sus hijos son insensatos, son hijos insensatos que no tienen entendimiento, son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Es muy claro. Pero lo más tremendo de todo, y era lo que estaba en la mente de la gente de la época de Jesús, es esta parte que está acá. Dice, por eso el país estará de luto, dice Dios, y los altos cielos se oscurecerán, pues ya lo dije, y no me retractaré. Lo he decidido y no me volveré atrás. Ese era el Dios que conocían. Ese era el Dios que conocían en la época de Jesús. Era un Dios implacable. Y por supuesto que los fariseos y los maestros de la ley no querían pertenecer al grupo de aquellos que dijera Dios son necios. No saben hacer lo bueno, solo saben hacer lo malo. Entonces, por supuesto que uno con esos personajes no quiere relacionarse. Y esa gente hay que acabarla, porque los fariseos y los maestros de la ley eran muy celosos de guardar la ley. Bueno, como ellos la miraban, pero eran celosos de hacerlo. Y consideraban que eso era lo adecuado. Pues estamos como recordando también a los amigos de Alcadea, ¿cierto? Tremendamente celosos. Bueno, estos pecadores se han acercado a Jesús porque Jesús viene con un discurso nuevo, con una buena nueva. Es una palabra interesante para ellos. Es que Jesús, sin dejar de consultar la Escritura, daba una nueva esperanza de salvación.
Y eso era muy atractivo, tremendamente atractivo. Parece que están realmente reconociendo que lo que son o lo que hacen no es lo correcto. Y no lo quieren hacer más. Pero parece que no saben cómo hacerlo. Pues el Dios que conoce, como que no les deja mucha opción. ¿Me hago entender? O sea, es un escenario muy triste, muy desesperanzador. Yo me reconozco pecador. Yo no quiero seguir siendo pecador. Pero el Dios que conozco, como que no me deja alternativa. Por eso cuando llega Jesús con su discurso, da una nueva esperanza, una nueva luz, y es atractivo y es atrayente. Y eso es lo maravilloso. Pero Jesús, lo interesante de Jesús es que, como hemos dicho ya en otras ocasiones, Jesús es el primer gran exégeta de la Escritura. Y Él lo que hace es que habla en parábolas, para que la gente entienda. O para que no entiendan. No, terminan entendiendo. Y habla de la parábola de la oveja perdida. Es una parábola que a los ojos de la época de Jesús era muy cotidiana, porque la gente era gente del campo y muchos manejaban el pastoreo. Para ellos era muy normal eso. Entonces para ellos no era extraño ver cómo tiene su rebaño de ovejas y de pronto una de ellas se extravía, se pierde, se va. Era normal cuando Él les dice eso. ¿Y qué hacen entonces? ¿Qué hacían los pastores cuando esa oveja se perdía? Dejaban a las otras y se iban en pos de la que se había perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? Si, como decía él, son 100 ovejas, 99 están y una se va, una se pierde. ¿Y por qué sale detrás de esa? ¿Por qué? Porque todas las ovejas son valiosas para el pastor. Todas. No importa que tenga 99. Todas las ovejas son importantes, son valiosas. Tan valiosas que el pastor deja las 99 que están y se va en busca de esa que se ha perdido. Llegaba al punto de irse hasta 3 días en busca de la oveja. 3 días. O sea, era toda una tarea, era toda una jornada. Era tan valiosa esa oveja para ese pastor que ameritaba dejar las 99 e irse hasta 3 días a buscar. Entonces, ¿se imaginan la alegría que causaba al pastor cuando encontraba la oveja? Claro que era una alegría enorme. Pero además, todos los amigos del pastor que se quedaban en el pueblo, a la expectativa, cuando el pastor llegaba con su oveja cargada, porque ya debía devolverse rápido, a todos los demás les daba una alegría enorme que él llegara con su oveja perdida. Muy gráfico, ¿cierto? El auditorio de Jesús estaba entendiendo perfectamente de qué estaba hablando. Pero se despacha con una frase tremenda. Llega y dice: les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Bárbaro. Bueno, tenemos la posibilidad de ver ese texto de 2 maneras. O la vemos como una pequeña bofetada, ¿ya? O la vemos como algo realmente normal. Si tú eres justo, no necesitas arrepentirte. Tú eres justo en la época de Jesús. No necesitas arrepentirte. Tú estás con Dios. Dios se agrada de ti. Tú no necesitas arrepentirte. O lo está diciendo con cierta ironía. Bueno,
depende de cómo. Lo cierto es que ahí le está dando un valor muy importante a esa oveja que estaba perdida y que al arrepentirse es nuevamente hallada. Y luego viene la siguiente parábola, la parábola de la moneda perdida. En las ediciones antiguas, aquí se usa la palabra moneda de plata. En las ediciones antiguas se les llama dracma. Los dracmas eran unas monedas pues, que se usaban para comprar las cosas en la época de Jesús. Pero lo interesante de la parábola, cuando él dice que la mujer barre, abre, busca afanosamente, es porque él está diciendo algo que era muy normal en la época. Ver las casas en la época, las casas de los israelitas en la época de Jesús, era muy interesante porque eran casas en donde eran muy oscuras y los pisos tenían como hierba, como heno. Entonces imagínense, una casa, ellas son con unas claraboyas, no entra mucha luz, el piso es como de hierba, entonces imaginen que se pierde una moneda. Por supuesto que tiene que revolcar toda la casa para encontrar la moneda. ¿Ya? ¿Cierto? Pero, y desde ese punto de vista alguien puede decir, pero era un dracma. Sí, era como un jornal. ¿Por qué era tan importante? Bueno, te da la posibilidad de mirarla de dos maneras. O porque realmente era importante porque era el dinero que necesitaba una familia para el sostenimiento de un día. O lo necesitaba, lo buscaba tan afanosamente. Porque resulta que en esa época las mujeres casadas juntaban 10 dracmas y con ellas hacían una diadema. Y esa diadema, cuando se la ponían, era el símbolo de lo que para nosotros hoy en día es el anillo del matrimonio. Entonces para ellas era honroso decir, yo tengo esposo, yo tengo un Señor. Claro que si se le pierde un dracma, ya no puede estar la diadema con las 10. Entonces para ella es muy afanoso, es muy importante encontrar esa moneda que se ha perdido, porque si no, su honor de señora se pierde. Jesús es una maravilla para exponer, ¿cierto? Pero lo interesante es cómo las parábolas siempre cumplen su propósito de incomodar al oyente. Les estaba diciendo a los fariseos, oigan, todo es importante, todo pecador es importante para Dios. Este es un nuevo Dios. Hasta ahora estaba el Dios de Jeremías, el que castigaba porque eran necios. Pero ahora ha llegado este Dios, que es un Dios de misericordia. ¿Qué importa el pecado que haya cometido? Todas las ovejas, por muy perdidas que estén, son importantes para ese Dios. Todas las monedas, por muy chiquitas que sean, son importantes para ese Dios, al punto de que ese Dios es capaz de ir en su busca. Y va y las busca, así se demore 3 días para hallarla. Estaba perdida, pero ese Dios anhela encontrarla. Qué hermoso, ¿cierto? Claro que para los fariseos y para los maestros de la ley tuvo que haber generado una incomodidad tremenda. Pero para los recaudadores de impuestos y los pecadores, qué alegría, tengo esperanza. Puedo ser perdonado. Este Dios me quiere. La he embarrado, he traicionado mi pueblo, he cometido N pecados. Pero así todo, este Dios me quiere. Soy valioso para Él.
en vez de destruirlos en el fuego eterno, como era la visión del Dios antes de Jesús. Jesús deja ver un Dios tremendamente interesado en cada uno de sus pecadores. Por eso al Evangelio de Lucas se le conoce como el Evangelio de la Misericordia, porque muestra un Dios de misericordia. Realmente este texto debería leerse con la tercera parábola que sigue, que es la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Realmente el título es equivocado. Realmente el título adecuado para esa parábola es la parábola del Dios misericordioso, porque es el padre quien, cuando ve a lo lejos su hijo que se ha vuelto arrepentido, sale en su busca. No espera que el hijo llegue, sino que él sale en su busca. Entonces, las tres parábolas nos dejan conocer un Dios de misericordia con todo el pecador. No importa su pecado. Imagínese el hijo que se le gastó toda la fortuna. Era muy significativo todo lo que él decía. Imaginemos entonces lo que sería para el auditorio de Lucas, que era un auditorio o de gente pagana que había hecho quién sabe cuántas barbaridades, o de judíos convertidos al cristianismo, que así fueran convertidos al cristianismo, debían tener por allá su temita de: yo traicioné mi gente, yo traicioné mi raza, yo traicioné la casa de mis padres al dejar de hacer esto. ¿Será que tendré perdón de Dios? Y se encuentran con esto, dicen: sí tengo perdón. Dios sí me quiere, Dios sí me ama, Dios me ha estado buscando y me quiere encontrar. Pero Jesús tiene claro que este Dios es un Dios de pactos. Y como en cualquier pacto, hay dos. Y entonces llega y dice: sí, Dios te quiere encontrar. Aunque estés perdido, Él te quiere encontrar y Él te busca. Pero para que te encuentre, tú tienes que dejarte encontrar. ¿Y cuál es la instancia para dejarse encontrar por Dios? Aquí lo dijo: el arrepentimiento. Esa es la instancia para dejarse encontrar por Dios. Dios pone su parte. Él está dispuesto, está diciendo: no me importa qué tan pecador hayas sido, yo te quiero para mí, porque eres muy importante. Pero tú tienes que dejarte encontrar. Y la forma de dejarse encontrar es arrepentir. Busqué en el diccionario de la Academia Española qué es arrepentirse. Y dice: arrepentirse es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, sentir pesar. Pero a su vez dice: arrepentirse es también cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Ambas definiciones nos dejan ver algo de lo que queremos decir con la palabra arrepentirse, o con lo que decía Jesús, un pecador arrepentido. Desde el punto de vista religioso, arrepentirse es dejar de ser lo que uno ha sido para volverse, volver los ojos, volver el cuerpo, volver la vida a Dios y empezar a caminar según la dirección de ese Dios, en nuestro caso, a la manera de Jesús. Allí es donde está el arrepentimiento, de una manera gráfica. Lo hemos dicho ya en varias oportunidades aquí en esta iglesia. Arrepentirse es
devolverse, dar un giro de 180 grados. Si lo miramos teológicamente, nosotros nos perdimos de la relación con Dios en lo que conocemos como el pecado original. Y arrepentirnos es devolvernos de vivir según nuestras propias ideas, valoraciones, para empezar a caminar en la dirección de Dios. Y el camino de esa dirección de Dios lo encontramos a través de Jesús. Ese es el arrepentimiento según nuestra fe. Bueno, ¿cómo nos reconocemos en este relato? ¿Nos reconocemos como los pecadores, extraviados, perdidos? ¿O nos reconocemos como los fariseos y los maestros de la ley? ¿Cuáles somos nosotros? Tremendo, ¿no? Cualquiera de los dos es medio tenaz, ¿cierto? Si somos pecadores y nos reconocemos como pecadores, entonces, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Que no nos hemos vuelto al Señor? ¿Que no hemos dado el giro en los 180 grados? ¿Que no nos hemos arrepentido? Tremendos. O somos como los fariseos y los maestros de la ley, que pertenecemos a las 99 ovejas que ya se arrepintieron, pero que como que no están muy contentas por el arrepentimiento de la oveja que estaba perdida. Dios. Sí. No en pocas oportunidades nos comportamos como los fariseos, ¿cierto? Encontramos hoy en día muchas iglesias, muchas comunidades que rechazan a aquellos pecadores, a aquellos cojos, a aquellos mancos, a aquellos ciegos, y los rechazan. Oh, no, usted no puede pertenecer acá, usted es un pecador, usted aquí no. Muy bueno que se arrepienta, pero arrepientas en otra iglesia, aquí no. Lo hay. Lo hay. ¿Lo hacemos nosotros en nuestra vida secular? Probablemente. Probablemente nosotros discriminamos gente que no piensa como nosotros, que no actúa como nosotros, que no hace lo que hacemos nosotros. Lo hacemos. Lo hacemos. En algunos casos decimos, es que yo soy tan débil, es que yo soy tan frágil, es que tengo un carácter que me puede. Y por eso, a pesar de que yo me arrepiento, vuelvo y caigo. Señor, ayúdame tú. Y el Señor llega y dice, pero si ya te encontré, pero si salí te busqué. Y tú me dijiste, sí, estoy feliz de que me hayas encontrado y me arrepiento de que me hayas encontrado. Entonces, ¿por qué te sigues extraviando? Me alegro de que me hayas encontrado. Sí, Señor. Y entonces, ¿por qué insisto en extraviar? ¿Por qué insisto en saltarme la cerca para irme a otros pastos? Señor, es que soy tan miedoso. Es que, ¿cómo no desconfiar de este mundo que es un mundo cruel y es un mundo corrompido? Y lo único en que yo confío es solamente en lo que yo puedo hacer. Si así nos movemos. Y si no lo hago yo, Señor, nadie más lo va a hacer por mí. Y llega y dice, Señor, sí. Por ahí aparece una vocecita. Aparece Jesús diciendo, yo ya lo hice. Y ya lo hice por ti. Yo ya lo hice. No digas que nadie lo hace por ti.
¿Cómo nos arrepentimos de verdad? ¿Qué es arrepentirse de verdad? Arrepentirse de verdad es dejar de ser lo que éramos, para empezar a ser lo que Jesús nos enseña, con su vida, con su palabra, con su ejemplo. Eso es realmente arrepentirse. Adoptar su estilo de vida, sin dudar que Él está con nosotros, que su espíritu mora en nosotros y que nos protege de este mundo tan cruel. Claro que no es fácil hacerlo, por supuesto. Ese es nuestro gran desafío. Por eso, Gale muy sabiamente decía, no puedo. No puedo. Pero hoy decimos que si nos dejamos encontrar, si nos arrepentimos, si cambio mi rumbo, si me arrepiento de lo que he sido, si tomo mi cruz y sigo a Jesús, seré su discípulo. Él estará conmigo. Y entonces, quizá allí puedo decir, sí puedo. En este orden de ideas, entonces, ya aquí, en este momento, surge una pregunta que honestamente no me atrevo a responderla. Si Osama Bin Laden se hubiese arrepentido, ¿creen ustedes que Dios lo hubiese perdonado? Y nosotros, los de Occidente, lo habríamos perdonado. Déjenme terminar con esta frase del Papa Benedicto. Jesús, hoy, como en ese momento, con los fariseos, ha traído a Dios. Ahora, a través de estas dos parábolas, conocemos su rostro. Ahora podemos invocarlo. Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios y con Él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino. La fe, la esperanza y el amor. Creo que si hacemos eso, podremos controlar y de pronto hasta evitar por lo menos los 4 grandes pecados: el orgullo, la ambición, la envidia, la ira. Y al final de mis días, de nuestros días, quizá podamos decir: estaba perdido, he sido encontrado y sí pude. Esta es palabra de Dios.